WIAC 740 presenta Delvis Grisel y compañía. Muy buenos días, soy Delvis Grisel Ortiz. Les doy la bienvenida a esta edición de Delvis Grisel y compañía. Bueno, asuntos recientes me han hecho mirar de cerca cómo es que vamos con la salud en este país y me he tropezado con algunas informaciones que me hicieron llamar a nuestra epidemióloga Cruz María Nazario para conversar con ella un rato sobre todas estas cosas que están ocurriendo. De hecho, aunque yo creo que ya nosotros ni hablamos del COVID, ya como que es algo que pasó a la historia, digamos en general, porque en realidad hay mucha gente todavía que se contagia con el COVID, van y vienen, salen y entran del país, pero también hay muchas otras condiciones que nos hacen pensar que realmente nosotros estamos metidos en problemas en lo que se refiere a cómo estamos manejando nuestra problemática de salud. Y digo eso porque recientemente tuve a mi madre en una sala de emergencia de hospital y estuve 2 días en esa sala de emergencia con ella y vi toda clase de cosas, toda clase de enfermedades que sinceramente me dejaron pasmada y pero que muy preocupada. La atención que estamos dando a la salud y los sistemas como los tenemos, que ya de eso sí se habla mucho aquí, y la preocupación es grande, pero el problema es que no se toma, yo creo, que la acción requerida ni la conciencia, sobre todo, que yo diría en educación primero que nada, y sobre todo en sistemas adecuados de alimentación. No hay orientación sobre eso, no hay educación sobre eso, y yo diría que en la alimentación es donde está lo principal a atender. Si nos alimentáramos mejor, enfermaríamos menos. Pero bueno, me acompaña ya en la mañana de hoy a través de la línea telefónica mi queridísima Cruz María Nazario. Buenos días, Cruz María, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo están por allá? Pues aquí estamos ahí esperando para conversar contigo. La lucha. En la lucha, con este verano caluroso, Cruz María. Sí, ha sido bien caluroso Y está verano, empezando, está empezando. Estamos apenas empezando el verano y hay una gran preocupación por las personas, por ejemplo, la gente que trabaja en la carretera o en la construcción o al aire libre. Jardinería. Sí, son personas que están en un alto riesgo de tener enfermedad de calor, ¿verdad? Por los golpes de calor. Uh-huh. Y a veces los mismos patronos no se dan cuenta que necesitan preparar estaciones de sombra, estaciones de refrescar a los trabajadores, que hay que darles espacio para que descansen y tomen esos momentos en la sombra, ¿verdad? Y que con mucha agua, para hidratarse. Eso es preocupante. Es que no respetamos el árbol, Cruz María, no lo respetamos. Yo creo que el problema principal es que no lo respetamos. Exacto. No tenemos idea de la importancia que tiene el árbol en nuestras vidas. Uh-huh. Sin el árbol, o sea, quítate todos los árboles y dime dónde va el oxígeno. Uh-huh. O sea, es una locura. Pero bueno, veo que había conversado un poco contigo antes del programa y habíamos estado hablando de algunas cosas que todavía están ahí corriendo con mucha fuerza, como es el COVID, que tiene ahora variantes nuevas y que también hay más informaciones y también más especulaciones sobre cómo nació y cuán seguros son los laboratorios donde se trabajan cosas. ¿Se cayó la llamada? ¿Estás ahí? Ok, oí un ruido ahí, pensé que se había caído la llamada. Así que cuéntame un poco sobre lo que sabes actualmente. Número 1, quisiera que empezaras a decirme lo que sabes en términos de estadísticas sobre cómo está el COVID-19 para nosotros ahora y cuál es el que está dominando, ¿no? Sí, pues una de las cosas que yo creo que es importante que tú puedas explicarle al público que nos está oyendo en el día de hoy es que la condición de la COVID-19 no ha terminado. Y en el Departamento de Salud, en el último informe,
En un solo día, ellos tenían aproximadamente 400 casos, en un solo día. Y ellos están informando, el Departamento de Salud está informando un promedio de 1.100 casos semanales. Cuando miramos qué quiere decir eso en términos de transmisión comunitaria, pues lo que quiere decir es que estamos en un nivel de transmisión comunitaria altísimo, bien alto. Y todo esto tenemos que reforzarlo por el hecho de que sabemos que muchas personas se hacen la prueba de la COVID, como ya no tienen que informarlo, pues no llaman al Departamento de Salud, no llaman a sus trabajos, o van a trabajar enfermos o se quedan en su casa. Y este número que estamos hablando de 1.100 casos semanales es verdaderamente un subregistro. Tenemos que pensar que hay muchísimos casos más caminando por ahí, por la comunidad. ¿Y se sabe algo en términos estadísticos sobre la mortalidad? Bueno, hemos tenido acumulado hasta el día de hoy, desde que empezó la COVID, 7.400 muertes por COVID. O sea que esto no ha sido una enfermedad como la gente cree. Eso es un catarro. Bueno, pero en los primeros 2 años, pues ciertamente murió mucha gente. Mucha gente. Pero aún así sigue muriendo gente. Nosotros pensamos que a veces es difícil que una persona en esta época muera por COVID cuando tenemos ya forma de diagnosticar y darles algunos tratamientos para ayudar a las personas, pero hay personas que no saben que tienen COVID, se quedan en sus casas con estos síntomas y a lo mejor tienen otras complicaciones y pueden morir por el COVID todavía. Creo que en el último informe tenía, lo estoy buscando aquí, no lo dice. Creo que sí lo tengo, pero pero yo creo que era un promedio como de 1 a 2 muertes por semana. Así que estamos en un momento en que no deberíamos bajar la guardia, porque aquellas personas que son susceptibles porque tienen otras enfermedades, otros problemas de salud o porque son mayores, están ahora todavía a mayor riesgo porque la transmisión en la comunidad es bien alta y la gente que está contaminada en la comunidad no se cubre con el bozal, con la mascarilla. Esta mañana yo fui al laboratorio y un señor la boca con la mano y esa fue la misma mano que usó para abrir la puerta. Así que yo cuando iba a entrar llamé a la señora, ábreme la puerta desde allá porque yo no voy a tocar esa perilla. Yo no sé qué él tenía, puede ser un catarro común, pero no estamos ya tomando las precauciones que deberían ser parte de nuestra tradición, de nuestra rutina. Cuando yo fui a Vietnam, yo en un sitio que era un congreso, y yo, es que yo tengo catarro y cuando si aquí alguien tiene catarro, se pone la mascarilla para proteger a las demás personas. Y yo dije, válgame, qué fantástico. Y nosotros seguimos tosiendo, tapándonos con la mano y tocando con esa mano el carrito de la compra, la perilla de la puerta, los productos que toca la gente cuando en vez de coger una lata tienen que tocar todas las latas. Que seguimos transmitiendo un virus que verdaderamente, pues, si yo creo que pudiéramos ser un poquito más responsables en controlar la transmisión, pues ya a lo mejor no estaríamos sufriendo tanto por eso. Y entonces, háblame de las variantes. Pues mira, hay una serie de variantes nuevas. El problema que tenemos es que en Puerto Rico el último informe de las variantes es como de febrero. Y hay un anuncio que dice que no se ha puesto al día, pero en el informe de CDC lo que dice es que hay unas variantes, ahora le han puesto un nombrecito bonito, porque como los nombres que le ponen eran tan feos, JM, K2, ese tipo de cosas, ahora le llaman flirt, como coquetear, ¿verdad? Flirt. Y hay esas variantes en Estados Unidos donde se está siguiendo todavía la vigilancia de los tipos de variantes, es como un 28% de todos los casos, y eso es bastante, porque hay cientos de variantes.
Y cuando hay una variante que sobrepasa la cuarta parte de todos los casos, ya quiere decir que esa variante va a seguir propagándose porque tiene unas capacidades que han superado las otras, ¿verdad? Así que posiblemente ya en Puerto Rico tengamos parte de esas variantes caminando por ahí por el pueblo. ¿Por qué este virus es tan fuerte? ¿Por qué no se muere? ¿Por qué no se acaba de ir, verdad? ¿Por qué no se acaba de morir? O sea, ¿cómo es posible? ¿Cuántas variantes tiene ya? O sea, son montones de variantes que tiene. Cientos de miles de variantes. Yo creo que varía todos los días. Es más, es que cada vez que un virus pasa de una persona a otra, tiene la oportunidad de cambiar algo. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces cuando cambia, lo que cambia es una partecita chiquitita de la espícula o de la proteína o de parte de su traje que lleva puesto. Y entonces, si el sistema inmunológico de la persona que recibe esa nueva variante no lo reconoce, espérate, tú, a mí me parece que tú eres primo de tal, pues yo te voy a destruir. Pues yo estoy vacunado, yo te voy a destruir. Pero si la variante tiene algo que lo hace diferente y no lo reconoce la vacuna que la persona tenga, o no lo reconoce la inmunidad natural que haya adquirido una persona porque le dio COVID, pues entonces hay una oportunidad que esa variante infecte a la persona y que esa persona a su vez multiplique ese virus, porque esa es la forma que el virus tiene de seguir manteniéndose en el ambiente. Entra en una persona susceptible porque su sistema no lo reconoce y empieza a multiplicarse a una velocidad impresionante. Mientras más carga viral pueda desarrollar para el virus, es mejor la posibilidad de que se mantenga en el ambiente. Cada vez que la persona tose, cada vez que la persona habla duro, canta, está en lugares cerrados y hay hasta en el contagio por hablar, ¿verdad? Por la saliva, ahí enganchadito en esas gotitas van esos virus que van a seguir la cadena de infección. Yo estaba leyendo el podcast de un médico que yo leo porque escribe muy bien y él anuncia, por fin le dio COVID. Y yo dije, Dios mío, yo no lo estaría anunciando, pero bueno, él lo anunció. Dice, después de 3 años que me he cuidado tanto, porque él es médico de emergencia, que me he estado cuidando, me dio COVID. Y voy a hacerle un recuento del que he estado haciendo para ver de dónde lo cogí. Del hospital no fue, de tal sitio no fue, fui a comer con fulano. Bueno, fui a unas prácticas de coro, del coro que pertenezco, pero allí no había nadie enfermo. Pero mis padres vinieron a visitarme en el fin de semana y mi papá, después que llevaba un día en la casa, me dijo que se había estado sintiendo mal. Y en este caso, el viejo le llevó el COVID al joven, cuando en la mayoría de las veces, ¿verdad? La travesía es al revés, ¿verdad? Este joven que tiene síntomas, pero que los confunde con alergia, con un catarro, con que estoy cansado. Yo creo que algunos de los atletas, cuando se dan cuenta que tienen COVID, es por el cansancio. No es por los síntomas de que si está tosiendo, que si los otros síntomas. Es que si le da la posibilidad, ¿verdad?, de tener ese COVID prolongado, va a tener ese problema de cansancio por muchas semanas y a veces meses. Así me pasó a mí porque a mí me dio COVID largo. A ti te dio el COVID largo y porque el cansancio me liquidó realmente. Sí, y es que tú eres susceptible por las condiciones de salud que uno va acumulando, es el sistema. Yo colecciono condiciones que cansan. tengo todas las que cansan, las tengo yo. Las recoge quien quiere. Las recojo. Sí, por eso pues hay que cuidarse un poquito seguro. Todavía. Cruz María, tengo que hacer una pausa, pero no, regresamos de inmediato para seguir esta conversación. No se vaya nadie. No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Y ahora regresamos con más de
Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Si usted nos sintonizó un poquito tarde, estoy conversando con la epidemióloga Cruz María Nazario. Tú no tienes COVID, ¿verdad, Cruz María? Tengo asma. Ay, tiene asma, bendito, caramba. Que muchas cosas joroban. Que muchas cosas joroban. Pero mira, en este asunto de estas nuevas variantes y todas estas cosas, hay algo importante que hay que señalar, y es que si hablamos de Estados Unidos y Puerto Rico, lo que se observa es, obviamente, la dejadez. Los gobiernos entienden ya que no tienen que hacer nada, que no tienen que declarar que hay un problema aquí. Las vacunas ya no son gratis en muchos sitios. O sea que ese abandono, pues no sé dónde nos puede llevar, ¿verdad? ¿Qué opinas tú de esas reacciones de los gobiernos? Que es como, bueno, es que yo creo que ellos mismos han pensado que es un catarro. Yo creo que ellos saben muy bien que no es un catarro. Lo que pasa es que hay dos formas de tú atender un problema de salud. Una, que es la inteligente y la salubrista, es descubrir qué está causando el problema, cómo se está transmitiendo, quiénes son las personas que se están enfermando. Seguro, ser responsable con las estadísticas, ¿no? Ser responsable con las estadísticas. Recoger buenos datos, saber si hay situaciones que se están dando en particular que se puedan atender. Pero la otra forma es hacer como el famoso cuento del avestruz, ¿verdad? Meter la cabeza debajo del hoyo y sacar el trasero y lo elevas y pues por ahí pasará el viento. Así que una forma de ignorar, una forma es ignorando la magnitud del problema. Ahora mismo nosotros no hablamos, no vemos nada en el periódico, en las revistas, en las estaciones de radio que diga el número de casos que están ocurriendo diariamente y que alerten a la población. Y que si la población no sabe qué es lo que está pasando ahí, pues no tiene necesidad de protegerse. Yo vi una noticia que me espantó en un periódico donde una señora, yo no me acuerdo si ella era, cuál era su posición, pero ella dijo, y el titular del Nuevo Día decía, no es negocio. Y yo digo, pero ¿cómo que no es negocio? Pues claro, para la farmacia no es un negocio tener medicamentos, porque dice la señora que a ella tiene que comprar ese medicamento y lo tiene que comprar en $1,300 y pico. Entonces, para poder ganar, lo tiene que vender a $2,000. Y entonces, como ya no lo están recetando, pues ella dice, y así lo dijo, antes el gobierno federal lo enviaba gratis, llegaba por correo y las aseguradoras pagaban ella le puso en inglés dispensing fee, ¿verdad? Por despacharlo, ¿no? Tarifa por despacharlo. Y ahora dice, el miedo mío, y están citando entre comillas, como dueña de negocio, es que no quiero tener un producto que se muera ahí. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? La noticia es un poco, a mí me dio un poco de trabajo entenderla, porque si uno lee entre líneas, uno se asusta, ¿verdad? Ve cómo claramente la salud es un negocio. Si a mí en mi farmacia no me sale cuenta, pues lo siento, yo no voy a tener el medicamento. Allá tú, no, fastígate. Pero entonces la reportera, que es una persona muy reconocida como periodista, le pregunta a la doctora Cardona, que es supuestamente la principal oficial médico del Departamento de Salud, y la doctora Cardona dice que ella recibió una notificación del gobierno federal advirtiéndole que no podía disponer de las unidades de Paxlovid y Molnupiravir que le quedaban. A mí me pareció que había que preguntarle,
pero ¿por qué no las podía disponer? Porque ya no servían, porque no hacen el efecto. ¿Por qué razón el gobierno federal le dice que no las puede dar gratis? Y entonces sigue, entre comillas, y explica. El pasado 8 de marzo, el gobierno federal informó que no se utilizarán más porque ya están comercialmente disponibles. Y ahí tú tienes la contestación a tu pregunta. Pero entonces esas se pierden solo porque están disponibles afuera. Exacto. O sea, eso es que tu pregunta daba en el clavo. ¿Qué es lo que está pasando? Primero, que nuestro Departamento de Salud hace lo que el gobierno federal le diga que haga con los ojos cerrados sin cuestionamiento. ¿Cuánta gente hay que son médico indigentes, que no pueden pagar esos $1,000 o $2,000 por el Paxlovid si lo tuviera que se lo recetaran? Y según he visto el Paxlovid hace buen efecto cuando se toma a tiempo. Cuando se toma a tiempo. La señora parece que la periodista vuelve y le pregunta, y él dice que hay escasez por el medicamento, y ella dice no hay escasez, es una situación de logística y negocio. Entre comillas, lo dijo la doctora Cardona. La doctora Cardona, que es el principal oficial médico del Departamento de Salud, encargado en la parte de vacunación. Ahora mismo, menos del 3% de la población de Puerto Rico tiene la vacuna al día, por lo menos la última vacuna que se ofreció, ¿verdad? En los pasados meses. En Estados Unidos, más o menos el 24% de la población está con la vacunación completa, y nosotros menos del 3%. Entonces, ¿acaso eso no es una justificación para tú decirle al gobierno federal, a quien sea, porque el gobierno federal es un muñequito de Silvia Fondillo? ¿Quién es esa persona que dio esa decisión? Mira, Puerto Rico tiene una situación diferente. Tenemos una población mayor de viejos, tenemos una población de viejos que no son pudientes para comprar estos medicamentos. Si no se han expirado, deberían estar disponibles para la población. Y viejos con muchas condiciones adicionales, que eso es un problema serio. Como estaba diciendo yo al principio del programa, cuando mami estaba en el hospital, por ejemplo, la mujer que estaba al lado de mami, esa señora estaba allí por un asunto, porque tenía agua en los pulmones, pero la señora también era diabética, también era una persona en diálisis, o sea, tenía un montón de cosas. Imagínate tú si eso se le complica con un COVID. Claro, si se le complica con el COVID, pues esas son de las personas que se mueren, porque su cuerpo no puede con tanta carga, ¿verdad?, de enfermedades. Pero tenemos un sistema. Yo esta mañana escuché también por radio a una persona explicar sobre los casos de influenza y decir, no, es que en Puerto Rico no se puede declarar que tenemos una epidemia hasta que CDC diga que se puede declarar. Eso no es cierto. Nosotros deberíamos tener los pantaloncitos puestos ya. Uh-huh. ¿Y cómo está la influenza en este momento? Ahora mismo está bien alta en Puerto Rico. Imagínate tú, en una semana, 1,621 casos en una semana. Y nosotros hemos tenido una epidemia de influenza bien diferente a los años anteriores. El pico más grande lo tuvimos en octubre, cuando aquí por lo general el pico es a finales de enero. A finales de enero ya nosotros habíamos tenido una cantidad de enfermedad enorme, pero ahora mismo nosotros estamos teniendo 1,621, el último informe de la semana 20, que es la semana del 12 al 18 de mayo. Estamos aquí a 10 de junio. Uh-huh. El último informe del Departamento de Salud sobre influenza nos dice que a este año nosotros llevamos ya 85,400 casos en esta temporada. Y en la temporada pasada fueron 32,000 casos. Y la influenza es es una enfermedad más como de fin de año, ¿verdad? Por las temperaturas bajas. Pues es que hay temporadas aquí y aquí por lo general se ve que el pico empieza después que el pico de noviembre y diciembre en Estados Unidos
se va terminando, empieza el pico en Puerto Rico, y eso es lo que la curva epidemiológica con los datos históricos nos dice, ¿verdad? Que se espera, pero nosotros estuvimos por encima. Nosotros este año hemos estado casi los primeros o los últimos 6 meses del año 23 por encima del umbral de temporada, por encima del umbral de alerta, por encima del promedio histórico, que era para declarar que había una epidemia de influenza. Eso no se declaró. Todavía ahora, desde que empezó el 2024, nosotros estamos por encima del promedio histórico de lo que se esperaba para esta época. Y de hecho, desde la semana 11, que es como en más o menos febrero o marzo, estamos por encima del umbral de alerta. ¿Y la mortalidad en el caso de la influenza? Y la mortalidad en el caso de la influenza ha sido mayor. Ahora mismo, nosotros en esta temporada hemos ya tenido 152 muertes. En una semana fueron 8 muertes. La última semana que tenemos ahora mismo frente a mí, 8 muertes. Entonces no es una enfermedad tampoco, no es un catarrito. Pero ¿quiénes son los que se mueren? Volvemos de nuevo. La influenza tiene dos personas que ataca, mayormente niños. El casi el 70 y pico % son personas menores de 15 años. Wow. Ahí es el mayor número de casos. Entonces, cuando vemos que la muerte, pues tenemos que las muertes a veces se reflejan más en las personas que tienen complicaciones, ¿verdad? Y eso es algo que nos preocupa mucho porque nosotros no estamos teniendo una buena información que le diga a la gente, tenga cuidado, si ve a alguien tosiendo, tenga precaución. Yo le dije al muchacho del laboratorio, por favor, ábreme la puerta y lávate con alcohol, porque hay un señor que tocó esa perilla. Uh-huh. Y estaba tosiendo, a lo mejor era catarro, pero sí era COVID. Sí. En un laboratorio donde estaban todos los pacientes sin mascarilla. Y el único que tenía mascarilla era el que me estaba haciendo la muestra de sangre y yo. Y las secretarias que estaban sentadas, que las tenían la mascarilla como si fueran bozales, con la nariz por fuera. Oh. Mal usada, tú sabes. Pero a lo mejor el jefe les requería que tuvieran la mascarilla puesta. Una la tenía en la nariz, la otra la tenía protegiéndose el cuello. Wow. Wow, qué barbaridad. Tengo que hacer una pausa. Estoy en shock, Cruz María, con eso de las mascarillas. Voy a una pausa. Regresamos de inmediato. No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía y continúo en la mañana de hoy en una conversación sobre epidemias con la doctora Cruz María Nazario, nuestra epidemióloga de lujo, como digo yo. Y entonces, pues no es tan solo el COVID, no es tan solo la influenza, también está el dengue, sobre todo en tiempos, aquí ha llovido muchísimo últimamente y vamos entrando también en esta etapa donde nos esperan muchísimas más lluvias por ser la temporada de huracanes. ¿Qué tienes que decirme acerca del dengue? Yo tengo una amiga que el año pasado estuvo muy grave con un dengue hemorrágico que por poco las enlía. Se salvó de milagro. Eso es algo bien preocupante porque el problema que tiene el dengue es que mucha gente lo que hace es ignorar los síntomas. Y el dengue tiene unos síntomas que son peculiares. Tiene unos dolores en el cuerpo, por eso le dicen rompehuesos. Acuérdense que la gente del campo le decía, tengo la rompehuesos, lo que tenía era dengue, porque los dolores musculares son pero espantosos. Ahora, nosotros a nivel del mundo entero, la Organización Mundial de la Salud informó 7.6 millones de casos de dengue en los meses que van del 2024, que vamos por la mitad.
Y eso es un montón. En el mundo se han informado 3.000 casos, 3.000 muertes. O sea que eso es lo que se informa. No sabemos lo que no se informa. Como dijimos en un principio, tenemos que pensar que estos números reflejan solamente la puntita de esa montaña de nieve, y que el problema del dengue, donde se está recrudeciendo y aumentando durante los últimos 5 años, ha habido un aumento bien grande en América Latina y el Caribe. Así que hay un problema de dengue bastante grande aquí en Puerto Rico. Por ejemplo, estamos por encima, aquí la curva epidémica para dengue la informan con otras fechas para confundir a la gente, pero bueno, de todos modos, desde el 8 de enero del 2024, nosotros estamos por encima del umbral epidémico, por encima de los casos de años anteriores, de la mediana histórica. O sea que más casos de dengue de lo que se esperaba, de lo que se han visto en años anteriores, estamos viéndolo. Y en términos del dengue, desde enero hasta el 12 de mayo, que es la última fecha de este informe, se han diagnosticado 1.107 casos de dengue. O sea, no estamos diciendo que son poquitos casos. Van a seguir aumentando porque lo que nosotros esperamos es, como tú acabas de decir, que cuando empiecen las lluvias se aumente la propagación de los mosquitos y las personas aumenten entonces la exposición porque están afuera, y todo eso juntos tenemos que vamos a esperar muchísimo más dengue para ahora, cuando empiece la época de las lluvias, la época de agosto y septiembre empiezan las lluvias, pues vamos a ver un número de casos de dengue bien grande. Y yo creo que nosotros tenemos, yo te decía ahorita, hace un rato hablaba sobre el asunto de la educación. Si nosotros tenemos la conciencia de que tenemos ya una fragilidad enorme en el sistema de salud, en lo que auxilia a la gente, lo que son los hospitales, se nos han ido, o sea, la fuga de médicos ha sido enorme. Ahora mismo usted llama a cualquier médico de cualquier categoría y sencillamente, ¿qué es lo que va a pasar? Que le van a decir una cita para 3 o 4 meses en muchísimos casos. O sea que no, el auxilio no está ahí de inmediato cuando usted puede estar necesitando de momento un medicamento urgente que si usted lo toma a tiempo, como en el caso del COVID, si tú tomas a tiempo el Paxlovid, pues te vas a sanar mucho más rápido. Te va a hacer un efecto, eso es por poner un ejemplo. Pero en el caso, por ejemplo, del dengue, te puede costar la vida si es un dengue hemorrágico y no se atiende de inmediato. Tenemos problemas con la cantidad. Cada día hay más hospitales que se van a la quiebra. Las salas de emergencia son desastrosas. Los hospitales están llenos. Por ejemplo, vuelvo a hacer referencia a la experiencia reciente que tuve con mi mamá. En ese momento yo... fueron 2 días que estuve allí, así que pude observar muchísimas cosas, tanto en el personal como en el funcionamiento, como en las ambulancias que entraban y salían, con casos de emergencia severas. O sea, en cuestión de 15 minutos llegaron 3 ambulancias de sitios distintos con personas con enfermedades severas del corazón, o sea, con ataques cardíacos que era que había que tener una atención, ¿verdad?, inmediata por lo que era el asunto. Pero además de eso, por ejemplo, vuelvo a la señora que estaba cerca de mi mamá, que ella estaba muy preocupada porque ese día le tocaba diálisis y la iban a hospitalizar, y era por el asunto que tenía en el pulmón. Y entonces, ¿qué pasa? Que en ese hospital donde estaba, en ese momento, eran las 10 de la mañana, 10 y media de la mañana, cuando le dicen te vamos a hospitalizar, le llenan todos los papeles, no sé qué. Pero ¿qué pasa? Eran las 3 de la tarde y no le habían dado nada de comer, y ella es diabética. Nada de comer. ¿Por qué? Porque la práctica de la sala de emergencia es que mientras tú estás en sala de emergencia y no estás admitido, pues no te van a dar comida. ¿Tú me entiendes? Entonces, además de eso, déjame decirte que además de eso, eran las 4:30 de la tarde y todavía no la habían llevado a diálisis.
O sea que esas son las cosas que estamos confrontando, y si esas son nuestras realidades, nosotros deberíamos tener un sistema preventivo, porque si hay cosas en las que de momento no podemos funcionar, pues vamos a funcionar con cosas preventivas. Nosotros tenemos otro problema serio, y es que nosotros, más del 80% de lo que nosotros comemos aquí viene de afuera. Por lo tanto, todo es procesado, todo tiene alguna cosa encima. Cuando las cosas vienen de afuera, tú no sabes qué le echaron a esa tierra donde lo cultivaron, si digamos que son cosas frescas, ¿cierto o falso? ¿Ah? Así que nosotros deberíamos ser un poquito más listos, el gobierno debería ser un poco más consciente y dedicar, si no puedes dedicar fondos para otras cosas, caramba, dedica fondos a la educación, a la orientación del pueblo, para que sobre todo se alimenten correctamente, hagan ejercicio, porque no se hacen unas campañas bien fuertes con eso, para evitar este tipo de enfermedades que nos llevan a la tumba. ¿Qué tienes que decir? Sí, no, tú tienes toda la razón, porque tenemos que pensar que todas estas condiciones, cuando están presentes, van a estar más propensos a enfermarse los más desprovistos, los pobres, los viejos, los que están desatendidos, los que tienen ya condiciones severas. Entonces el sistema está sencillamente apagando fueguitos. No hay una campaña de prevención. Mira con el dengue. El dengue, si nosotros controlamos el hábitat del mosquito, podemos reducir bastante la cantidad de mosquitos que hay en los ambientes cercanos. Este mosquito es un mosquito casero, ese es un mosquito cariñoso que le gusta estar en tu casa adentro, no le gusta estar afuera. Levanta la cortina y vas a encontrar un montón ahí enamoraditos debajo de la cortina, debajo de la cama, en el closet, que están dentro de la casa. Entonces, la campaña que podríamos estar haciendo es de cómo mirar nuestros alrededores, ver si hay acumulación de agua. Yo tengo unas perras que están fuera, pues yo cada 2 días reviso el agua que ellas están tomando, lavo ese envase, porque los huevecillos de la mosquita se pegan en los envases que tengan agua, aunque sea una gotita de agua. Se van a pegar ahí hasta que implosionan y sale la larvita y por ahí, si han visto las películas, ¿verdad?, que parecen unas culebritas, pues de ahí salen y se va el mosquito. Nosotros podemos hacer esas campañas sin que tengamos que hacer mucho esfuerzo, como tú acabas de decir, cuestión de educación, ¿verdad? ¿Cómo nos educamos para prevenir que nos dé una enfermedad que en el caso del dengue, si te ha dado más de una vez y te ha dado diferentes tipos del virus del dengue, que hay varios, si te ha dado más de un tipo, no te protege del otro tipo, son diferentes, como si nada, vuelve a darte el dengue, y si te ha dado más de un tipo diferente, tienes mayor posibilidad de una hemorragia, ¿verdad?, de una enfermedad de dengue severa. Y eso es bien peligroso. Yo tengo mucha preocupación porque, así como tú has relatado, me parece excelente que podamos hablar de experiencias personales. La gente se cree que cuando uno habla está hablando solamente de estadística, ¿verdad?, y de números. Pero tengo familiares que estuvieron en el hospital, jovencitos, con dengue. A los 3 días lo mandaron para su casa y todavía las plaquetas estaban bajitas. ¿Por qué? Porque el seguro de salud le dictaminó al médico que le diera tratamiento para la casa y lo mandara para la casa. Pues lo mandaron para la casa, todos los días tenía que ir al laboratorio, hacerse la prueba de las plaquetas para ver si seguían bajando. Claro que, como tú dices, nadie quiere estar en un hospital hoy en día con la crisis que hay, así que no es que eso sea tan terrible, pero lo que sí es terrible es que ese niño, ¿Te perdí? ¿Por qué? Okay. Porque la prueba la mandan al Departamento de Salud y el Departamento de Salud se
toma el tiempo que se toma, que la persona se va del hospital y todavía no sabía si estaba positivo a dengue. Su médico estaba atendiéndolo por los síntomas, bajándole las plaquetas, fiebre alta, dolor en el cuerpo y, lo más importante, tratando de diferenciar que no fuera leptospirosis, ¿verdad? Porque para leptospirosis le pueden dar antibióticos, pero para dengue no, porque es un virus. Y a pesar de que hay una vacuna ahí que alegadamente dicen que sirve, pero en realidad no es muy fácil de administrar, pues no tenemos otra forma de prevenir el dengue que no sea que nosotros empecemos a controlar el ambiente alrededor y tratar de disminuir la cantidad de mosquitos que hay alrededor de la casa. Bueno, y hay otra cosa de la que no hemos hablado, me tengo que ir a la pausa, Cruz María, pero hay otra epidemia, es la del cáncer. Yo pienso que cuando uno tiene muchísima gente alrededor de uno que está padeciendo una u otra enfermedad, ya tú sabes que la cosa es seria, ¿no? Cuando tú tienes, si tú estás, no, alrededor tuyo no hay nadie que tenga COVID a una distancia bastante grande, pues tú dices, bueno, la cosa no está tan mala, lo mismo con el dengue, lo mismo con la influenza, pero cuando tú empiezas a ver que alrededor tuyo hay una buena cantidad de personas con una de esas enfermedades, pues entonces tú tienes que pensar que la cosa se va tornando cada vez más seria, y eso es lo que pienso yo con el asunto del cáncer, porque yo, que tuve cáncer el año pasado y soy operada de cáncer de seno, en mi círculo íntimo, además de mí, tengo 7 amistades que tienen cáncer, pero de eso hablamos al regreso. No se vaya nadie. No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Ya estamos en el último segmento y continúo conversando con Cruz María Nazario. Cruz María, tus pensamientos sobre lo que dije de que hay mucho cáncer en Puerto Rico. Cada vez más, diría yo. Bueno, la epidemia de cáncer en Puerto Rico empezó desde los 60. Cuando miramos las tendencias, tú comparaste hace poco que estamos viendo, ¿verdad?, las tendencias de COVID, de influenza, y por eso podemos saber que hay más casos de lo esperado. Lo mismo pasó con cáncer. En cáncer tenemos la ventaja de que hay un registro en donde una persona que recibe un diagnóstico de cáncer, esa información tiene que ser enviada al registro de cáncer. Eso es obligatorio cuando el médico lo ve. Pero eso lo hace el médico, Eso lo hace el médico, el laboratorio de patología, toda persona. Todo que sale positivo. Que tenga en sus manos un diagnóstico positivo de una malignidad, por ley, desde 1951 tiene que informarlo al Registro Central de Cáncer. Y por esa razón, nosotros podemos ver cuáles son las tendencias y cómo van subiendo y cómo van bajando. Hay una cosa impresionante que yo estoy segura que causará, de verdad, un poco de ser extraño, pero nosotros tenemos que la curva de cáncer del cuello uterino empezó a disminuir en Puerto Rico desde los 50. Y vemos cada vez menos y menos casos de cáncer de cuello uterino en Puerto Rico, pero una curva descendente bien dramática. Y más o menos como para los 70 se cruzó la curva de cáncer de mama, con un aumento dramático de el número de casos de cáncer de mama según pasaba el tiempo. Así que vemos que hay unas condiciones que están relacionadas con los determinantes sociales de la salud, que en ocasiones son buenas, en ocasiones no son muy buenas, pero una de las explicaciones de esa disminución grande de cáncer de cuello uterino está en que
pues nuestras mujeres se empezaron a educar, empezaron a posponer la primera edad del primer embarazo, empezaron a tener otros tipos de estilos de vida más saludables, y eso coincide con esa disminución en ese tipo de cáncer. Bueno, y también las histerectomías, eso también debe haber reducido pero mucho. Para el cáncer de la matriz, porque el del cuello uterino pues no se te afecta, no se modifica tanto. Pero en el cáncer de mama, ¿qué pasó? Encontramos, cuando empezamos a hacer investigación en cáncer de mama, algo muy interesante, y es que por un lado los médicos nos dicen no te pongas al sol porque te puede dar cáncer de piel, y mucha gente empezó a huir al sol. Las mujeres salían con sombrilla o se escondían en la sombrita, pero resulta, en un estudio que hicimos reciente, que encontramos que aquellas mujeres que tenían una exposición solar saludable tenían un riesgo menor de cáncer de mama. Y en la investigación encontramos que eso era igual en mujeres que de piel oscura, en mujeres de piel clara en Puerto Rico. Ese estudio nos llevó a empezar a indagar las explicaciones, ¿verdad? Cuando empezamos a cambiar los estilos de vida, hay un impacto en algún lado. Las mujeres empezaron a educarse, se empezó a posponer el primer parto también, pero el primer parto resulta que es un factor de protección si ocurre antes de los 20 y pico de años en las mujeres. Así que eso fue algo que nos pareció muy interesante, que en Puerto Rico coincidía también con el hecho de que con la educación las mujeres iban posponiendo ese primer parto hasta mucho más tarde en la vida. Bueno, y ahora hay otra cosa importante también, Cruz María, sobre todo en el asunto del cáncer de mama, y son los adelantos científicos. Ha habido muchísimos adelantos, sobre todo en el asunto del cáncer de mama. Y eso ha ayudado mucho sobre todo a que ya no se hagan tantas, o sea, antes un cáncer en la mama era que tenía segura una mastectomía, pero ya no. Radical. Pero ya no. Quería decir que hasta los nódulos linfáticos se le sacaban. Bueno, a mí me sacaron, Oye, dos. Pero si tú supieras que se dio un problema con la cuestión de la COVID, ese primer año, esos primeros 2 años de la pandemia, pues como muchos servicios no estaban disponibles, hubo una posposición de diagnóstico de enfermedades crónicas como cáncer. Y ahora podemos estar viendo un rebote porque a lo mejor tenía los síntomas, tu médico, como tú dijiste ahorita, te da una cita para 6 meses, y a los 6 meses cuando te hacen el diagnóstico pues está muy avanzado. Pero ha habido un impacto, aunque uno no lo quiera, en una enfermedad infecciosa en términos del cuidado que tenemos ante las otras enfermedades crónicas. Como tú dijiste al principio, nos asusta el COVID porque lo tenemos ahí mirándonos a la cara, pero la enfermedad de cáncer también tenemos que ver que muchas personas no llegan al diagnóstico tempranamente, a veces porque no hay atención, porque no tienen servicio, porque no tienen acceso, con toda la fuga de médicos que hemos tenido, y a veces también porque no tienen el seguro de salud que los cubra. Exacto. Bueno, me quedaba un tema, pero se me ha terminado el tiempo, Cruz María, así que tienes que regresar porque hay un tema bien importante que quería conversar contigo, y es el asunto de el cambio climático que está llevando al deshielo. Va desenterrando viruses que habían desaparecido de nuestro panorama, ¿no? Y eso son cosas realmente preocupantes que tenemos que mirar y que tenemos que entender. Pero bueno, qué bueno es saber que ya tenemos tema para el próximo. Exacto. Okay. Así que, Cruz María, estoy más que agradecida que siempre digas que sí cuando te llamo y nos ilustres de todas estas cosas que sabes sobre epidemiología. Bueno, buen día. Nos vemos. Muchas gracias, Cruz María. Bueno, muchísimas gracias a nuestra directora técnica, Cris González, y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por escucharnos. Que tengan un día maravilloso y que todo lo bueno les persiga. Hasta mañana.